Tras el fracaso de la Felicísima Armada, los ingleses pensaron que los españoles estaban hundidos y decidieron lanzar una contraarmada muy ambiciosa para destruir los restos de la Armada española. Sin embargo, la expedición resultó ser un desastre absoluto, perdiendo miles de hombres y materiales, creando un fracaso mayor que la ofensiva de España. Es hora de sumergirse y descubrir la historia de nuestro país, la España de ayer y de siempre. La contraarmada inglesa fue avistada un 3 de mayo de 1589 desde Estaca de Bares, un punto estratégico en la costa gallega. Este avistamiento confirmó que la flota inglesa se dirigía hacia la península ibérica. Sin embargo, aún no se sabía con certeza cuál sería su destino final. Podía ser La Coruña, Bayona o incluso otro puerto en la costa española. Esta incertidumbre generó una gran preocupación entre las autoridades españolas, ya que se tenían que preparar para un posible desembarco enemigo en cualquiera de estos puntos. El avistamiento de la flota inglesa en Estaca de Bares marcó el comienzo de una serie de tensos días de preparación y defensa. Al día siguiente, la situación en La Coruña se tornó aún más crítica. Desde la ciudad se pudo avistar claramente la flota inglesa acercándose. Como medida de advertencia, se encendieron señales de fuego, lo que indicaba a la población que la llegada de los ingleses era inminente. Esta señal de fuego provocó un gran tumulto en la ciudad. Los habitantes, conscientes del peligro, comenzaron a movilizarse rápidamente para organizar la defensa. Las autoridades locales tomaron medidas urgentes para preparar la ciudad para el asedio que se avecinaba. Las autoridades de La Coruña, junto con los comandantes militares, empezaron a organizar las fuerzas de defensa. Lograron reunir entre 4 y 5.000 hombres dispuestos a defender la ciudad. Sin embargo, un gran número de estos hombres estaba desarmado, lo que representaba un desafío titánico. Esta falta de armamento dificultó la creación de un ejército completamente efectivo. A pesar de estas limitaciones, se tomaron medidas para reforzar las murallas de la ciudad y se comenzaron a distribuir las pocas armas disponibles entre los defensores. Quedaba poco para lo que vendría. La tensión en La Coruña continuó aumentando. Mientras los defensores trabajaban para reforzar las murallas y organizar las defensas, los ingleses seguían con sus preparativos para el ataque. Aunque aún no se había producido un enfrentamiento directo, el ambiente en la ciudad era de alta tensión. Los defensores y los atacantes se mantenían alerta, vigilando cada movimiento del enemigo. Comenzaron a ocurrir disparos esporádicos y pequeñas escaramuzas en las afueras de la ciudad, lo que aumentó aún más la sensación de inminencia de un asalto mayor. Finalmente, el 7 de mayo, las tropas defensoras en La Coruña se habían organizado lo mejor posible, dadas las circunstancias. La ciudad estaba ahora en un estado de alerta máxima, con todos sus defensores preparados para un ataque inminente. Las tropas inglesas, por su parte, se acercaban cada vez más a la ciudad, finalizando sus preparativos. Las autoridades españolas, conscientes de la gravedad de la situación, enviaron llamadas urgentes pidiendo refuerzos desde otras partes de Galicia. La llegada de la contraarmada era inminente y La Coruña se preparaba para resistir un asalto que podría decidir el destino de la ciudad. Al día siguiente, los ingleses comenzaron a intensificar sus operaciones en torno a La Coruña. Las tropas inglesas, bien organizadas y con superioridad numérica, se dispusieron a realizar su asalto. Durante este día, los ingleses iniciaron trabajos de fortificación en los alrededores de la ciudad, construyendo baluartes para asegurarse posiciones estratégicas. Mientras tanto, las defensas españolas se mantenían en alerta constante, realizando disparos esporádicos y pequeñas incursiones para obstaculizar el avance enemigo. Las fuerzas inglesas continuaron con su estrategia de desgaste. Las escaramuzas se volvieron más frecuentes, con ambas partes intercambiando fuego de artillería y mosquetería. Los ingleses, decididos a tomar La Coruña, se centraron en debilitar las murallas de la ciudad. Al mismo tiempo, los defensores españoles, conscientes de que un asalto mayor era inminente, redoblaron sus esfuerzos para reforzar las defensas. Los habitantes de La Coruña también participaron activamente, ayudando a transportar suministros y armamento a las posiciones defensivas.
Las tensiones alcanzaron un nuevo pico. Los ingleses, ya bien atrincherados en sus posiciones, realizaron varios intentos de avanzar hacia las murallas de La Coruña. Sin embargo, se encontraron con una resistencia feroz por parte de los defensores españoles. Los disparos se intensificaron y las bajas comenzaron a aumentar en ambos lados. A pesar de los intentos ingleses de acercarse a las murallas, los defensores lograron mantener sus posiciones. La batalla por La Coruña sería larga y sangrienta. Entre el 11 y el 12 de mayo, los ingleses decidieron realizar un asalto directo en un intento por romper las defensas de la ciudad. Durante la noche del 11, las fuerzas inglesas cavaron trincheras más cercanas a las murallas, preparándose para un ataque. El 12, los ingleses intentaron volar una mina bajo el convento de Santo Domingo, una posición clave en las defensas españolas. Sin embargo, la explosión no tuvo el efecto devastador que esperaban. La mina falló en causar un daño significativo, lo que desmoralizó a las tropas inglesas y les hizo reconsiderar la posibilidad de un asalto masivo inmediato. Los españoles aprovecharon este respiro para reforzar aún más sus defensas. Tras el fallido intento de volar las defensas españolas, los ingleses continuaron hostigando la ciudad, pero con menor intensidad. Mientras tanto, los defensores recibieron noticias alentadoras. Se estaban enviando refuerzos desde otras partes de Galicia. Esto fortaleció la moral de los habitantes y defensores de La Coruña. Aunque las tropas inglesas seguían siendo una amenaza considerable, la llegada de refuerzos daba esperanzas de que la ciudad podría resistir el asedio. Los combates continuaron de forma esporádica, con los ingleses buscando puntos débiles en las murallas, pero los defensores se mantenían firmes. La escaramuza clave en la defensa de La Coruña ocurrió el 14 de mayo. Las fuerzas inglesas decidieron atacar directamente las murallas de la ciudad. Tras varios días de asedio, los ingleses lograron escalar una parte vulnerable de las murallas. En ese punto, uno de los alféreces ingleses consiguió colocar la bandera de Inglaterra en las murallas. Parecía que la ciudad estaba a punto de ser tomada por los invasores. En medio del caos apareció María Pita, una mujer coruñesa que defendía la ciudad junto a su marido, quien murió en combate. Al ver la bandera inglesa ondeando, María Pita subió rápidamente a las murallas. Armada con la lanza de su esposo, María Pita mató al alférez inglés y lanzó su cuerpo al vacío. Este acto valiente detuvo el avance inglés. La muerte del alférez y la retirada de los ingleses dio nuevo ánimo a los defensores españoles. Los soldados y ciudadanos de La Coruña lanzaron un contraataque inmediato para rechazar a los invasores que habían escalado las murallas. Gracias a la valentía de María Pita y a la feroz resistencia de los españoles, los ingleses fueron obligados a retirarse. No lograron tomar la ciudad y el asalto fracasó. Durante la semana del 14 al 20 de mayo, el conflicto en torno a La Coruña se mantuvo en un estado de tensa espera. Los ingleses, después de varios intentos fallidos de tomar la ciudad, optaron por consolidar sus posiciones y mantener la presión sobre los defensores. Las escaramuzas y el intercambio de disparos continuaron, pero no se produjo ningún asalto importante. Los defensores aprovecharon este periodo para reorganizarse, reparar las murallas dañadas y preparar las posiciones para futuras ofensivas. Aunque la situación seguía siendo crítica, la resistencia de La Coruña continuaba desafiando a las fuerzas inglesas. A medida que avanzaba mayo, la situación en La Coruña se volvía cada vez más difícil para los ingleses. Las enfermedades, el agotamiento y la falta de suministros comenzaban a afectar seriamente a las tropas invasoras. A pesar de estos problemas, los ingleses realizaron varios intentos más de atacar las murallas, pero cada vez con menos intensidad. La moral en el lado español se mantenía alta, mientras que en el campamento inglés empezaban a surgir dudas sobre la viabilidad de continuar el asedio. El 26 de mayo, la contraarmada inglesa tomó la decisión de abandonar el asedio de La Coruña y dirigirse hacia Portugal. Después de semanas de combates infructuosos y crecientes dificultades logísticas, los comandantes ingleses concluyeron que tomar la ciudad era inviable. Ese mismo día, la flota inglesa se dirigió hacia Peniche, en la costa portuguesa, donde esperaban encontrar un apoyo más sólido para su causa. Después de abandonar La Coruña, la contraarmada inglesa navegó hacia Portugal.
con la intención de apoyar a las fuerzas locales que se oponían al dominio español. Aquí, las tropas inglesas desembarcaron y comenzaron a avanzar hacia Lisboa. El objetivo era unirse a las fuerzas portuguesas que apoyaban a Antonio, el prior de Crato, un pretendiente al trono portugués. Sin embargo, la marcha hacia Lisboa no fue fácil. Las tropas encontraron dificultades en el terreno y comenzaron a sufrir por la falta de suministros adecuados. Durante estos 2 días, las fuerzas inglesas continuaron su avance hacia Lisboa, enfrentándose a una resistencia cada vez mayor por parte de las fuerzas luso-españolas. A medida que se acercaban a la capital, los combates se intensificaron. Los angloparlantes se encontraban afectados por la fatiga y las enfermedades y empezaron a mostrar signos de debilitamiento. El terreno accidentado y la falta de apoyo logístico agravaron aún más su situación. Aunque seguían avanzando, las dificultades crecientes comenzaron a mermar la moral de las tropas inglesas. El 30 de mayo, las fuerzas inglesas llegaron a las afueras de Lisboa, donde encontraron una defensa bien organizada bajo el mando del archiduque Alberto. A pesar de los intentos de las fuerzas inglesas por tomar la ciudad, la resistencia fue feroz. El 31 de mayo, los ingleses lanzaron un ataque a gran escala, pero fueron repelidos con grandes pérdidas. Los defensores de Lisboa, bien posicionados y motivados, lograron mantener a raya a las tropas invasoras. Este fracaso fue un golpe duro para la contraarmada, que no logró su objetivo de tomar Lisboa. Durante los primeros días de junio, las fuerzas inglesas continuaron sus esfuerzos para capturar Lisboa. Sin embargo, la falta de apoyo local y la resistencia efectiva de los defensores hicieron que la situación se volviera cada vez más desesperada para los invasores. Los ingleses sufrieron importantes bajas debido a los combates y a las enfermedades que se propagaban rápidamente entre sus filas. A pesar de los repetidos intentos de romper las defensas de la ciudad, los ingleses no lograron avances significativos. La moral en el campamento inglés comenzó a decaer seriamente. El 4 de junio, después de varios días de asaltos fallidos y con la situación cada vez más insostenible, los comandantes ingleses comenzaron a considerar la posibilidad de retirarse y el día 5 la decisión se hizo inevitable. Las tropas inglesas, agotadas y desmoralizadas, comenzaron a retirarse de las afueras de Lisboa. La retirada fue desordenada y las fuerzas luso-españolas aprovecharon para hostigar a los invasores mientras se retiraban. Este fue un punto de inflexión en la campaña que marcó el comienzo del fin para la contraarmada. Durante estos días, las tropas inglesas continuaron su retirada hacia la costa, buscando reembarcarse lo antes posible. La retirada estuvo marcada por el caos y la falta de organización, lo que llevó a más pérdidas entre las filas inglesas. Las fuerzas españolas y portuguesas siguieron acosando a los ingleses, infligiéndoles más bajas. Pronto, se convirtió en una carrera desesperada para abandonar Portugal antes de que las fuerzas españolas pudieran cerrarles el paso completamente. A pesar de sus esfuerzos, muchos soldados ingleses quedaron rezagados y fueron capturados o muertos. El 9 de junio, las fuerzas inglesas alcanzaron finalmente la costa. La retirada fue caótica y muchos soldados no lograron llegar a tiempo para embarcarse. Al día siguiente, los últimos restos de la contraarmada zarparon de Portugal, dejando atrás a muchos hombres, así como una reputación gravemente dañada. La retirada marcó el final de la expedición, que resultó ser un desastre completo para Inglaterra. Las pérdidas continuaron durante el viaje de regreso, con muchos barcos hundiéndose o llegando a Inglaterra en condiciones deplorables. Los sobrevivientes llegaron a Inglaterra agotados y desmoralizados. La contraarmada había fracasado en todos sus objetivos. No había logrado destruir la flota española, ni tomar Lisboa, ni capturar la flota del Tesoro. En su lugar, había sufrido enormes pérdidas y regresaba con la reputación de un fracaso militar desastroso. La derrota de la contraarmada no solo fue un golpe militar para Inglaterra, sino también un golpe a la moral y a la confianza del país, que había esperado lograr una gran victoria después de la fallida Armada Invencible española del año anterior. La Invencible inglesa sufrió más de 15.000 bajas y cerca de 80 barcos hundidos.
Aunque la derrota de la contraarmada inglesa no puso fin al conflicto entre Inglaterra y España, marcó un punto de inflexión. La guerra continuó durante algunos años más, pero sin grandes campañas militares por parte de Inglaterra. El conflicto se convirtió más en una guerra de desgaste, con ataques corsarios y batallas navales menores en el Atlántico y el Caribe, hasta que ambos países firmaron el Tratado de Londres en 1604, que puso fin a las hostilidades. Si te ha gustado este relato, te invito a que veas el que narré sobre la batalla de Gravelinas, la batalla que dio fin a las guerras italianas.